Bendito Padre, te adoramos en esta hora, Señor, y te damos gracias, maravilloso Dios, por darnos la oportunidad una vez más de compartir tu palabra, Señor. Muy, muy buenos días, queridos hermanos, amigos, queridos oyentes. Una vez más estamos aquí con nuestro devocional y es una gran bendición el que cada día, cada uno de nosotros podamos disfrutar y poder analizar con respecto a las escrituras. Para mí es un gran privilegio el poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quiero que vayamos a la Biblia, Marcos capítulo 2 versículo 1 al 12, pero me voy a enfocar en los primeros dos versículos. Dice la palabra de Dios: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Se decía. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué maravilloso cómo podemos ver a la luz de la Escritura, cómo la palabra de Dios es tan clara. La necesidad de la humanidad de encontrar un lugar donde sus pecados puedan ser perdonados sigue latente, definitivamente. Pero lo que muchos no saben es que la religión no salva, una iglesia tampoco salva, líderes no tienen el poder para la salvación. Esto solo se encuentra en Jesucristo. Y eso es algo que debemos de tener muy claro, queridos oyentes. Solamente Cristo puede perdonar pecados. Nadie más. Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que puede limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Y es interesante que día a día cada uno de nosotros podamos analizar recordando la vida del leproso. El único que lo pudo limpiar fue Jesús, de su lepra y de sus pecados. Es interesante recordando cómo Jesús viene aquí y él empieza a compartir la palabra del Señor de nuevo, porque Jesús había estado en Capernaum hacía un año que había estado por allí en Capernaum, y estuvo en la casa de Pedro, recordemos eso, de tal manera que llegó la bendición a esa casa porque llegó Jesús, de tal manera que la suegra de Pedro estaba muy enferma, tenía mucha fiebre, y el Señor hizo el milagro en medio de su vida, de tal manera que ella fue sanada.
recordándole ese hecho. Y ahora está de nuevo regresando a esta ciudad, quizá la casa del mismo Pedro. Su fama era tan grande que rápidamente la gente fue en su búsqueda. Sabían, conocían del maestro, sabían que él era el que tenía la respuesta para su necesidad en ese momento. Lo interesante es que Jesús cumplía cabalmente con la prioridad, la cual sigue siendo la misma en nuestros días. Les predicaba la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 1 y 2. Entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Qué maravilloso es poder tener claro, hermanos, amigos, queridos oyentes, que solamente la palabra de Dios es la que tiene el poder para transformar el corazón del hombre. Es algo maravilloso cómo Jesús está predicando la palabra, cómo Jesús les está dando el mensaje de la palabra de Dios. Recuerde, 2 Timoteo 3:16 y 17. Me llama mucho la atención lo que dice esta escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Note eso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿sí? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué maravilloso cómo podemos nosotros ver la palabra de Dios obrando de una manera poderosa. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos perfecciona para el ministerio, para la obra, lo que el Señor quiere en medio de cada uno de nosotros. Y es algo muy importante que cada día, cada uno de nosotros a, podamos ir a la palabra, podamos tener esa hambre, esa sed de la palabra de Dios y podemos ver cómo Cristo les predicaba la palabra a toda esa gente. En nuestros días quizás muchos se acercan por un milagro, pero nosotros debemos volver a la misma prioridad de Jesús, porque ésta tiende a la eternidad y no solo a las necesidades temporales de las personas. Es importante, la palabra de Dios es la clave principal en el corazón de la persona. Eso hará una transformación completa en medio de nuestras vidas, en medio de tu vida. Es interesante que tú puedas hacer un alto, puedas analizar y puedas ir a las escrituras. Ellas van a hacer algo precioso en ti. La palabra de Dios es clara, como dice su palabra, que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir del alma, conoce lo más profundo, lo más, lo interno, conoce todos los tuétanos, discierne los pensamientos, todo lo hace la palabra de Dios. Y es algo maravilloso cómo podemos ver cómo puede hacer una transformación en el ser humano. Y cada uno de nosotros somos llamados para que podamos vivir la palabra, podamos acercarnos a la palabra y podamos tener esa hambre, esa sed de la palabra de Dios cada día. La gente iba y buscaba a Jesús, la gente estaba, dice la palabra, que estaban hasta la puerta, no cabían ya de tanta gente que estaba allí. Pueden ver a mucha gente que estaba allí por un milagro, pueden ver a mucha gente que estaba allí de curiosos, pero podía haber mucha gente allí que iba dispuesta a recibir la palabra del Señor en ese momento. Y es interesante que cada uno de nosotros podamos analizar en esta noche y poder meditar de que solamente en Cristo podemos encontrar la respuesta para nuestra necesidad. La gente estaba allí porque sabía que Cristo era el que tenía la respuesta para su necesidad. Por eso ellos estaban allí.
Y es interesante que cada uno de nosotros podamos reconocer que solamente en Cristo podemos encontrar la respuesta para nuestra vida, para nuestra necesidad, para nuestros problemas, que Él es el que nos puede ayudar a salir adelante. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios. Te agradecemos por tu fidelidad sobre nosotros. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos tener esa hambre, Señor, esa sed de tu palabra y poder estar inquietos, no por lo que tú puedas hacer físicamente en nosotros, Señor, sino que pueda ser a través de tu palabra que podamos ser transformados, podamos ser cambiados para que podamos ver tu gloria, Señor, podamos ser perfeccionados, nos pueda redarguir, corregir, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, pues nos pueda perfeccionar, Señor, para ir hacia adelante. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, Dios. Te adoro y te bendigo. Bendice a cada uno de aquellos que están recibiendo, Señor, este devocional y oro, Señor, que tú sigas haciendo esa obra preciosa en medio de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si el Señor lo permite, nos escucharemos el día de mañana. Bendiciones para todos.